sobre el correcto uso que le debemos dar a los marcadores tumorales. ¿Qué marcadores tumorales conocen? 21, 1, ¿cuál otro? 6, 9, 9. ¿Qué otro? Ya. Tenemos un sinfín de marcadores tumorales, sin embargo, va a ser muy importante saber en qué situaciones los vamos a utilizar. Los marcadores tumorales, pues entonces, son moléculas, en su gran mayoría son glucoproteínas, que son producidas ya sea por las células tumorales o por el organismo como respuesta a la presencia de estas células tumorales. Podemos encontrarlas en diferentes componentes, ya sea en sangre o en líquidos corporales, y nos va a reflejar pues la presencia de estas está asociada al crecimiento y a la actividad tumoral, permitiéndonos conocer entonces la presencia del cáncer, la evolución de esta y la respuesta terapéutica en un tumor maligno. Los marcadores tumorales se van a comportar, por tanto, como indicadores o señales a distancia de la presencia de una neoplasia. Lamentablemente, los marcadores no son específicos, ya quisiéramos que así sea. Podemos encontrarlos en concentraciones apreciables, moderadas, en un gran número de situaciones fisiológicas benignas. Por ello, el principal dato a tener en cuenta va a ser el cambio cuantitativo. Si es que encontramos un valor, tenemos que evaluar en el tiempo si este valor se incrementa o se mantiene o disminuye. Si es que encontramos un cambio cuantitativo creciente, va a ser una señal de alarma. Estos incrementos anormales pues están asociados a la concentración y a la presencia del tumor. El marcador tumoral va a ser útil para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con cáncer. El marcador tumoral ideal debería ser útil para una detección precoz, para establecer pronóstico o estadiaje del tumor, para realizar el seguimiento post-tratamiento, para predecir las recurrencias y debería presentar una alta sensibilidad, una alta especificidad, ser órgano específico y tumor específico. Sin embargo, en la práctica diaria, los marcadores tumorales son poco específicos, ya que, como hemos mencionado, pueden aumentar en diferentes tumores, en procesos benignos, y por tanto son poco sensibles también para esta enfermedad, en los estadios iniciales de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es su principal aplicación? Va a ser para el seguimiento de pacientes diagnosticados, tanto para detectar una recidiva temprana, como para evaluar la efectividad del tratamiento instaurado. O sea, no necesariamente nos va a servir para diagnóstico, solamente en unos casos muy excepcionales. La gran mayoría van a servir para seguimiento de los pacientes. Los podemos clasificar de acuerdo a su especificidad y sensibilidad. Por ejemplo, tenemos algunos que son de muy elevada sensibilidad y especificidad, que pueden ser detectadas, pero pueden ser detectadas también en situaciones fisiológicas, y en ausencia de estas, o ante incrementos importantes, casi siempre nos van a indicar la presencia de un tumor maligno. ¿Y cuáles encontramos en este grupo? La beta-HCG y la calcitonina. Luego tenemos marcadores tumorales de especificidad y sensibilidad moderada o variable, es decir, aquellos con sensibilidad y especificidad baja en los estadios iniciales, a diferencia de lo que sucede en estadios avanzados, donde las concentraciones séricas nos van a permitir casi asegurar de que estamos frente a un tumor maligno. Y en este grupo, aquí les encontramos al antígeno prostático específico, a la alfa-fetoproteína, al antígeno carcinoma embrionario, al antígeno carbohidratado 125, el CA125, el CA15-3, a la enolasa neuronal específica y al antígeno carcinoma de células escamosas. Luego tenemos marcadores tumorales de baja sensibilidad, con una sensibilidad dependiente, ya sea entonces del estadio del proceso tumoral, cuya especificidad es muy baja, incluso en fases avanzadas de la enfermedad. Aquí tenemos algunos como las enzimas, como la lactato deshidrogenasa, o antígenos asociados a citoqueratinas, como la citoqueratina 19 o también la cifra-beta. ¿Qué consideraciones especiales debemos tener cuando encontramos un valor elevado?
pues es necesario discriminar si esta elevación es debida o no a la presencia del tumor. Y para ello, ¿qué vamos a realizar? Primero, tenemos que evaluar la concentración sérica del marcador. Luego tenemos que descartar si se asocia a un proceso benigno. Y posteriormente tenemos que realizar un control evolutivo de la enfermedad. Entonces, primero, evaluamos la concentración sérica de nuestro marcador tumoral. Por regla general, las concentraciones séricas en la mayoría de los marcadores se pueden observar en ausencia de neoplasias, pero en estos casos la elevación va a ser moderada. Y en cualquier caso, muy inferiores a las situaciones en donde los pacientes ya presentan metástasis. Cuanto mayor sea la concentración del marcador tumoral detectado, mayor es la probabilidad de que se trate de un tumor maligno. Por ejemplo, eso sucede con el antígeno carcino embrionario, donde cuando encontramos valores por encima de 20 nanogramos mililitro. O en el caso del CA125, cuando encontramos valores muy elevados, como 500 unidades por mililitro. Con estos valores, con concentraciones tan altas, la probabilidad de encontrarnos con un tumor maligno es muy alta. Luego debemos descartar patologías benignas. Se sabe pues que las hepatopatías crónicas y la insuficiencia renal son las dos principales causas de falsos incrementos. Pero estos falsos incrementos generalmente son moderados, no llegan a ser marcados incrementos como ya en patologías definidas tumorales. Además, hay determinados marcadores tumorales que pueden tener una fuente especial de falsos positivos. Por ejemplo, van a coexistir, si coexiste una enfermedad dermatológica y por ahí se está investigando alguna patología tumoral con antígeno carcinoma de células escamosas, podríamos encontrar un falso positivo. Del mismo modo pasa cuando se evalúa colestasis y el CA19-9 y con la existencia o presencia de fusiones, derrames y el CA125. Luego debemos realizar un control evolutivo. ¿Qué pasa si encontramos pues el marcador tumoral en concentraciones muy elevadas? De forma aislada no nos va a indicar nada. Entonces es ahí que tenemos que tomar acción y vamos a tener, lo que se recomienda es realizar 2 o 3 determinaciones posteriores seriadas. Seriadas en un intervalo superior a la vida media plasmática de este marcador tumoral. Es decir, el tiempo que tarda este marcador en descender a su concentración a la mitad. Y luego vamos a estudiar los resultados en conjunto. En general, entonces, debe transcurrir aproximadamente 15 días entre las determinaciones y los incrementos o descensos del marcador tumoral deben variar en aproximadamente 20% para considerarlos significativos. Si las cifras del marcador tumoral entonces van a sufrir un incremento continuo, podemos afirmar con bastante seguridad que el origen es tumoral. Por el contrario, si los valores no se modifican o incluso se mantienen o tienden a descender, tendríamos que buscar otra causa de la presencia de este marcador. Habíamos mencionado que en su mayoría son glucoproteínas. Por ejemplo, tenemos al antígeno específico de próstata, el CA125, el CA15-3. Tenemos que también pueden ser enzimas, como la lactato deshidrogenasa. Pueden ser antígenos oncofetales, como la gonadotropina coriónica, la alfa-fetoproteína, el antígeno carcino embrionario. Hormonas, como la serotonina. Proteínas séricas, como la tiroglobulina. Y otros como el cobre, zinc y la hidroxiprolina. Por ejemplo, vemos entonces que los marcadores tumorales tenemos una amplia variedad y, por ejemplo, en este caso, el antígeno carcino embrionario lo podemos encontrar en diferentes ubicaciones corporales, a nivel cerebral, a nivel de oídos, nariz, a nivel pulmonar, a nivel de mamas, a nivel de vesícula, a nivel pancreático, a nivel renal, a nivel de vejiga, a nivel de cervix. Entonces, discriminar frente a cuándo le vamos a encontrar elevado y cuál de estos órganos se vería afectado va a ser bastante difícil. Ahí es donde tenemos que asociarlo con nuestra clínica. En el caso del antígeno carcino embrionario, entonces, es una glicoproteína de origen fetal.
Y su aplicación clínica principal va a ser para la vigilancia del cáncer gastrointestinal. Y principalmente se encuentra asociado con el cáncer de colon. Su depuración se va a realizar vía hepática. Entonces, generalmente lesiones a nivel de este órgano pueden darnos valores incrementados y obviamente en casos de metástasis vamos a encontrarlos incrementados. Otros tumores van a también elevar este marcador tumoral, por ejemplo el caso de los melanomas, los linfomas, cáncer de mama, pulmón, páncreas, todos los órganos que habíamos mencionado antes. Y también podemos encontrar niveles aumentados en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, pancreatitis, enfermedades hepáticas. Y ojo, el uso del tabaco puede contribuir a elevar los niveles de CA. Incluso existen valores de referencia para pacientes fumadores y para pacientes no fumadores. Así que este es un dato importante de indagar en nuestro paciente. Otro marcador tumoral importante es el antígeno prostático específico. Es una glucoproteína producida por el epitelio secretor prostático, ya sea normal o maligno. Tiene una alta especificidad para patología prostática que llega hasta un 98%. Este límite de referencia es clásico, recordamos hasta 4 nanogramos por mililitro. Y se sabe pues que con 4 nanogramos por mililitro ya nos preocupamos, decimos, pucha, ¿qué hacemos? De frente, ya le hacemos la biopsia. No, existen otras determinaciones que nos pueden ayudar para evitar biopsias innecesarias. Podemos medir la fracción libre del PSA. Y esta fracción libre nos va a dar es un indicativo, ya que si la encontramos inferior al 25%, lo podemos considerar sospechoso de neoplasia. Entonces, primero hacemos un PSA total. Si lo encontramos incrementado, le hacemos PSA libre, valoramos en cuánto está esta fracción y luego ya procedemos a hacer una confirmación con la biopsia necesaria. Luego también es importante valorar la velocidad del incremento de este marcador tumoral. Se sabe que si incrementa mayor a 0.75 nanogramos por mililitro anual, podemos considerarlo como un incremento anormal. Otro dato importante también es que el PSA aumenta con la edad. Entonces, si estamos valorando una patología tumoral prostática, va a ser importante también asociarlo con la edad del paciente. Tenemos que hay causas benignas que podrían causar incremento de este antígeno prostático específico. Pues una hipertrofia prostática benigna, una prostatitis, infartos del tejido prostático, manipulaciones de vía urinaria, biopsias y cirugías prostáticas. Sin embargo, el incremento del PSA no va a ser evidencia definitiva de neoplasia prostática. Sabemos que se tienen que hacer otras pruebas como la biopsia prostática para confirmar este diagnóstico. Los niveles de PSA, sin embargo, son útiles para supervisar la eficacia del tratamiento y en pacientes diagnosticados, para controlar las recaídas, ya que su incremento tras una normalización posterior al tratamiento nos va a indicar recurrencia o propagación de la enfermedad tumoral. Luego tenemos el CA125, que es una glucoproteína de alto peso molecular y que está principalmente asociada a tumores ováricos, ya sea epiteliales o del epitelio celómico no mucinoso. Pueden estar elevadas también en patologías benignas como la endometriosis, la menstruación, el primer trimestre de la gestación, el posparto, hepatopatías, pancreatitis, insuficiencia renal, derrame pericárdico, tuberculosis. Hay un montón de patologías en donde vamos a encontrar justamente el epitelio celómico no mucinoso, elevación del CA125. Las variaciones en los valores de este marcador van a aportar información tanto para la respuesta al tratamiento quirúrgico y quimioterápico y en la aparición de recidivas cuando estamos frente a un tumor ovárico, actuando entonces como factor pronóstico. Luego tenemos el CA15-3. Esta glucoproteína se asocia principalmente para el control del tratamiento en pacientes con cáncer de mama, principalmente en formas avanzadas, cuando ya estamos frente a una enfermedad metastásica. Puede estar también elevado en cáncer de ovario, cáncer de pulmón, próstata y en algunas patologías benignas de la mama del ovario
hepatitis, embarazos y lactancia. Dado que este marcador no suele elevarse en los estadios iniciales, por tanto no se recomienda utilizarlo para despistaje, diagnóstico ni estadiaje de la enfermedad. Recordamos que es para enfermedad avanzada, ya cuando la paciente tiene metástasis. Luego tenemos el CA19-9. Esta glucoproteína, sintetizada en varios epitelios, se ve elevar típicamente en tumores de páncreas. Valores por encima de 300 tienen un valor predictivo positivo súper alto, mayor al 90%. Se encuentra asociado también en otros tumores, tumores biliares, tumores gástricos, tumor de colon, hígado, ovario, endometrio, pulmón y urotelio. Y procesos benignos también pueden cursar con este marcador tumoral elevado. Con valores moderados en hepatitis, cirrosis, pseudoquisis pancreático, pancreatitis, asma, bronquiectasias, tuberculosis, varias patologías. Pero recuerden que es principalmente asociado a cáncer de páncreas. Luego tenemos la alfa-fetoproteína, que es una glucoproteína oncofetal similar a la albúmina y que en condiciones normales la vamos a encontrar sintetizada a nivel de hígado fetal, líquido amniótico y saco vitelino. Está elevada en un 80% de los tumores germinales no seminomatosos y se relaciona pues con la diferenciación del tejido del seno endodérmico. La alfa-fetoproteína muestra valores muy elevados, casi en un 60% de los pacientes con cáncer primitivo de hígado. La gonadotrofina coriónica, se sabe que tenemos la fracción alfa y beta, sin embargo la que utilizamos para estudio como marcador tumoral es la fracción beta. Es una glicoproteína que se produce en condiciones normales en el sincitio trofoblast de la placenta. La especificidad de la beta, HCG, es muy elevada, aunque existen falsos positivos en patologías benignas como una úlcera gastroduodenal, consumo de marihuana, cirrosis hepática, enfermedad intestinal inflamatoria y embarazos ectópicos. Pueden ser exuterinos o embarazos molares. La beta-HCG se va a encontrar elevada en la enfermedad trofoblástica y en el 100% de los casos de un coriocarcinoma. En el resto de los tumores germinales también la vamos a encontrar elevada. ¿Qué otros marcadores tumorales podemos utilizar en el laboratorio? De los más conocidos, por ejemplo, tenemos la catepsina D para un cáncer de mama con potencial metástasis. Tenemos la enolasa neuronal específica para tumores del sistema nervioso central y del sistema hormonal paralelo al sistema endocrino. Tenemos la cromoganina A para el feocromacitoma, la calcitonina para tumores medulares de tiroides, para metástasis ósea, la cifra 21 para cáncer de pulmón no microcítico. Tenemos la beta-2 microglobulina, muy útil en mieloma, en linfomas, en leucemias. Tenemos el ER2 en cáncer de mama. Tenemos la tiroglobulina para cáncer de tiroides. Entonces, ¿qué recomendaciones, luego de haber revisado todos estos marcadores, tenemos que tener en cuenta? Primero, aquellos que son recomendados y que podrían ser usados para cribado. Por ejemplo, acá tenemos a la alfa-fetoproteína, pero ¿en qué condición? En condición de grupos de alto riesgo y asociado a una ecografía abdominal para evaluación de hepatocarcinomas. Luego tenemos el CA125, también en pacientes de alto riesgo, combinado a una ecografía pélvica para evaluación de cáncer ovárico. Y en el caso del PSA, en aquellos pacientes que tengan factor de riesgo, donde haya coexistencia de 2 o más familiares afectados por cáncer de próstata, pacientes de raza negra, o aquellos en donde hemos obtenido resultados de laboratorio dudosos o indeterminados en valores límites altos. Y por eso la recomendación que se tiene es realizar un dosaje de este antígeno prostático específico y realizar tacto rectal anualmente a los varones a partir de los 50 años. Luego, como ayuda diagnóstica, recordamos que siempre y cuando tenemos valores bastante incrementados, por ejemplo en el caso de la alfa-fetoproteína con valores por encima de 500, pero asociado a una masa hepática
ese es casi diagnóstico de hepatocarcinoma. Como preoperatorio, los marcadores tumorales no están recomendados, ya que sus valores no deberían excluir el tratamiento quirúrgico. En el caso del postoperatorio, tras una cirugía reductora de un cáncer ovárico, se indica el CA-125 para monitorización, ya que puede darme signos de que existe una enfermedad residual y también va a ser útil para realizar el seguimiento a terapias adyuvantes. Y bueno, es fácil.